La pandemia de gripe de 1918, conocida inicialmente como soldado de Nápoles y posteriormente también como gripe española o trancazo, fue una pandemia causada por el brote del virus tipo A de la gripe. Y a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas también fueron adultos y niños con buena salud, y también animales, entre ellos perros y gatos. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en solo un año acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. Esto fue la mortalidad por semana en París, Berlín, Londres y Nueva York. El pico es atribuible a la gripe. El texto dice: pandemia de gripe, mortalidad en Estados Unidos y Europa durante 1918 y 1919. Esta fue la mortalidad por edades de las epidemias de gripe normales de 1911 a 1917. Esa es la línea de rayas. Y de la epidemia de 1918 es la línea continua. El pico central muestra la peculiar mortalidad de 1918 entre niños, jóvenes y adultos. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, en Estados Unidos, aunque ya en otoño de 1917 se había producido una primera oleada heraldo, ya que es la que anunciaba la llegada del resto, en al menos 14 campamentos militares. Tradicionalmente, se ha localizado al paciente cero en Estados Unidos, concretamente en el condado de Haskell, en abril de 1918. Y en algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraban mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Recibió el apelativo de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención en la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Con el fin de estudiar la pandemia de gripe, los científicos han empleado muestras de tejido de víctimas congeladas para reducir el virus. Dada la extrema virulencia del brote y la posibilidad de escape accidental de la cuarentena, hay cierta controversia respecto a las bondades de estas investigaciones. Una de las conclusiones de la investigación fue el virus mata a causa de una tormenta de citocinas, lo que explica su naturaleza extremadamente grave y el perfil poco común de edad de la víctima. Pero en diciembre de 1917 surge un dato sorprendente en Camp Greene, cerca de Charlotte, donde se constatan 20 muertos de una totalidad de 565 enfermos de gripe, todos ellos hombres jóvenes. Esta cantidad supone un incremento entre 100 y 200 veces la tasa de mortalidad habitual para población juvenil. Por esta zona se considera que fue en Camp Greene donde apareció el paciente cero infectado por el H1N1. Además, los síntomas descritos se diferencian de los de una gripe estacionaria para ir pareciéndose a los de la gripe pandémica. Los síntomas de la gripe podían ser: cara con color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebre superior a los 39 grados, pulso rápido, de más de 140 pulsaciones por minuto e incluso hasta 160, respiración superficial y rápida, agotamiento extremo. Entre 4 y 6 horas tras los primeros síntomas, los pulmones del paciente
ya comenzaban a segregar exceso de líquido. Entre las 12 y 18 horas después de aparecer los síntomas anteriores, se producía un empeoramiento con más líquido pulmonar, más disnea, aumento en la dilatación pupilar, postración, sudoración profusa, aumento de la fiebre, cianosis. De no remitir los síntomas, la muerte sobrevenía entre 24 y 48 horas después de producirse el empeoramiento. Sin embargo, los efectos negativos sobre la población siguieron produciéndose en forma de mortalidad infantil al perder los niños a uno de los dos progenitores, y en algunos casos a los dos. Con todo, la gran epidemia de la gripe desapareció de una forma muy parecida a como había empezado, entre otras cosas por estar la mayoría de los supervivientes inmunizados. Así, el virus de 2009, que permanece a la misma familia del H1N1, resultó mucho menos letal. Un estudio de 2018 de diapositivas de tejido e informes médicos dirigido por el profesor de biología evaluativa Mikhail Worovey encontró evidencia contra la propagación de la enfermedad por los trabajadores chinos y señaló que los trabajadores llegaron a Europa por otras rutas que no significaron una propagación detectable, lo que hace que sea poco probable que hayan sido anfitriones originales.